Buenos días amigos, mi nombre es Raúl Morales, soy comunicador, periodista y el día de hoy voy a tener el gusto de ser el conductor de esta transmisión en la que vamos a platicar con Rafael Barona, quien es director, fundador y creador del concepto de Humábitat. Vamos a tener el privilegio de platicar un poco sobre la propuesta de la compañía en relación a las soluciones habitacionales. Rafael, muchas gracias por tu tiempo, un gusto saludarte. Cuéntanos un poquito cómo estás hoy y un poquito de cuál es la propuesta de un hábitat habitacional. Hola Raúl, buenas tardes. Bueno, primero que nada, qué bueno que estás bien de salud y que con este tema de las sanas distancias y nuevas normalidades, adaptándonos. Y bueno, sobre el tema de un hábitat y la casa habitación, es una propuesta que intenta generar espacios enfocados y siempre tomando a las personas como el centro y el eje rector. Es muy distinto generar arquitectura, digamos, o espacios habitables de esta forma, a simplemente hacerlo a partir de una tasa de retorno. Ujú. Se escucha casi criminal cuando tú estás hablando probablemente con un grupo de inversionistas, cuando dicen, ok, vamos a hacer 100 casas, sí, sí, pero a ver, ¿cuál es el retorno de inversión? Entonces, sí, a ver, espérame, vamos a hacer 100 casas para humanos que a su vez tienen hijos, familias, deseos, sueños, enfermedades, Claro, etcétera. Por supuesto, el retorno de inversión es importante, pero cuando eso se pone como el eje principal, pues los resultados son lo que tenemos. O sea, creo que eso no hay mucha duda de que no es el camino más adecuado. Simplemente ujú, hay que apuntarle un poquito más alto, un poquitito más alto y las cosas cambiarían radicalmente y no por eso tendrían que ir en contra del retorno de inversión. O sea, no está peleado el hacer esto de manera adecuada con el retorno de inversión, pero correcto. sí está peleado con el resultado final de las ciudades y de las masivas construcciones que encontramos todos los días sin ningún carácter y sin ninguna identidad. De acuerdo. Rafa, para la gente que se está conectando en este momento a la transmisión que estamos haciendo al canal de Facebook de Humavitat precisamente, ayúdanos a comentar un poco, pues, qué es Humavitat y en qué consiste la propuesta de los módulos prefabricados que se ofrecen al mercado. Ok, eh, digamos que la prefabricación y por qué hacer módulos prefabricados es evidentemente es un tema de costo y cómo a partir del menor costo posible lograr obtener el mejor resultado con las mejores propiedades, con los mejores materiales, pero al menor costo posible. Y aquí sí es importante que el costo, o sea, lo que va a pagar el cliente final, pues pueda ser lo más bajo posible, pero no en detrimento de la calidad del espacio. Siempre la parte de producción en serie, o sea, la producción fabril, ha probado por más de un siglo ser el método más eficiente para generar objetos al menor costo posible. Cuando a estos objetos le das un enfoque humano, pues puedes tener una serie de cosas bien interesantes, no necesariamente tienen que ser de hecho, al final el resultado no tiene nada que ver en cómo fue fabricado, pero si esto va a beneficiar en el costo, pues es un camino interesante para explorar. Ujú. Un Habitat lo que hace es aprovechar la experiencia de más de 49 años en el mundo de la prefabricación con empresas como Fachadas Prefabricadas y otra empresa como Danstec o Double Deck México. Con este grupo de empresas siempre hemos estado incursionando en el mundo de la prefabricación por una y mil razones, empezando siempre por la calidad, Ujú. el costo y la velocidad. Factores que siempre se van a traducir en rentabilidad, pero no en detrimento del producto final, sino en la capacidad de optimizar los procesos. Claro. Eh, un hábitat lo que busca es generar estas unidades pequeñas de 36 metros cuadrados que pueden ser instaladas en tan solo 45 minutos y que evidentemente te van a dar un resultado a un menor costo. Ujú. La propuesta eh, por sí sola, hemos hecho algunos ejercicios donde, de alguna manera, unos ejercicios mentales, ¿no? Donde por más
perfecta que pueda ser tu idea sobre una casa, sobre una célula, ¿no? Pensada como una sociedad, como un todo, que a partir de células van generando un organismo, por más perfecta que pueda salir un objeto, si este objeto no cae en un suelo fértil, pues no hay cómo se ve de manera correcta. O sea, hay una simbiosis entre la arquitectura y la arquitectura como una unidad independiente de una familia Ujú. o una persona y su entorno. Entonces tiene que haber siempre un balance y la propuesta de un hábitat es siempre poder generar estas propuestas, pero a partir de un entorno y a partir de un ecosistema donde el agua, los vientos dominantes, la orientación, el asoleamiento, todo eso entra en juego y no nada más hacer plantíos de módulos en serie como regimientos militares, ¿no? Donde no hay posibilidad de albedrío y donde simplemente las cosas están ordenadas y se acabó, ¿no? Y donde Claro, prácticamente la identidad queda disminuida a nada. claro. Y ya lo estamos viendo en pantalla. Ya vimos un timelapse donde se muestra cómo se construye uno de los módulos y también estamos viendo el interior de una de las propuestas de casa habitación. Rafa, y me gustaría retomar un punto que has señalado, tanto ya en esta transmisión como en otras ocasiones, en relación a la casa accesible, pero enfocada a humanos. Este punto que mencionas en el que no son cajas dispuestas en serie, ¿no? Como si fuera un regimiento militar, sino que son espacios diseñados para que el individuo pueda hacer su hogar ahí. ¿Cómo surge esa idea? ¿Cómo surge la necesidad de no solamente hacer esa parte de negocio y de satisfacer el aspecto tal vez hasta gubernamental, ¿no? Que pudiera haber en este sentido, sino enfocarse a espacios confortables para humanos? ¿Cómo surge? Bueno, esa es una premisa así básica de la arquitectura. En mi caso, pues, soy arquitecto de profesión, la practico y cualquier cosa que no está pensada ergonómicamente, es decir, a partir de las medidas del confort, de la temperatura, de la iluminación para las personas, en términos de arquitectura, está destinado a morir y a ser una cosa precaria, terrible, ¿no? Y yo siempre digo que hay muchísima construcción. De hecho, muchas personas se dedican a la construcción, cualquiera puede ser constructor, pero muy poca arquitectura. Y la diferencia es precisamente ese enfoque que le das a partir de las personas, es a partir de las personas. Entonces eso pues, es simplemente retomar y impulsar a un nivel accesible estos principios básicos de la arquitectura. Cuando tú dejas esto de lado, simplemente estás haciendo construcción. Y, y por eso, bueno, se habla de un reglamento de construcción, que en realidad debe ser un reglamento de arquitectura, porque el reglamento de construcción pues son una serie de normas simplemente para que no se caigan las cosas. El reglamento de construcción es una serie de reglas muy básicas para cumplir con algunos requisitos, pero muy pocas veces el reglamento de construcción aporta cosas tan básicas como la acústica, por ejemplo, o la parte térmica. Sí nos puede decir que tiene que haber X cantidad de iluminación, por ejemplo, para la vivienda social, no se permiten ventanas de X tamaño porque debe haber X cantidad de iluminación, lo cual es bueno. Ha habido algunas reformas donde se prohibieron puertas micrométricas, ¿no? Donde la gente con trabajos podía pasar, pero, pero creo que el enfoque completo es no solamente el que yo pueda entrar y salir, es lo que hace que una construcción esté bien, sino las experiencias que puedo tener adentro de esos espacios, precisamente a partir de estas condiciones de confort, de habitabilidad, de temperatura, de temperatura, iluminación y la calidad espacial. Los módulos que nosotros hacemos tienen 3 metros de altura libre, lo cual en automático te cambia toda la concepción del espacio. Es un espacio muy compacto, pero a la vez muy amplio, ¿no? Tiene esa como dicotomía, esas dos direcciones, ¿no? De compacto pero amplio a la vez. Y esto, pues sin duda, te lo genera la luz y el uso de los materiales. Y lo vemos en La, las fotos, me parece, se ven los diferentes espacios en los que, como bien comentas, aunque el espacio puede considerarse
con poco metraje, el aprovechamiento de cada resquicio ayuda a dar esta habitabilidad, ¿no? y confort. Y Rafa, Claro. en un texto que nos compartías previamente, comentas sobre que la casa accesible puede convertirse en la semilla para el desarrollo. Es decir, no se transforma únicamente en el lugar que habita el individuo, también es un detonante para un aspecto social. ¿Cómo trabaja un hábitat en ese sentido? ¿Cómo es que la propuesta de un hábitat es favorable en ese sentido? Bueno, el- hay que acordarnos que vivimos en una economía bien complicada, una diferencia en el nivel de ingreso abismal, un salario mínimo que simple y sencillamente es virtual. O sea, si algo es virtual es el salario mínimo, porque la Constitución es muy claro qué es lo que debe de abarcar un salario mínimo, y por supuesto la percepción actual no alcanza para ese salario mínimo. Entonces, si empezamos por ahí, ¿por qué esa intensidad o esas ganas de hacer un producto prefabricado? Pues para que esa brecha que te aleja muchísimo de conseguir un espacio para hacer tus funciones como individuo dentro de una sociedad amparado por una constitución, pues si eso cuesta algo que te vas a tardar 30 años en pagar, pues creo que ahí empieza la primera injusticia, ¿no? Que es más o menos el lapso de algunos créditos, donde una persona que se comporta de una forma en el año 2020, para el año 2050 va a seguir pagando ese sueño. Pero pues eso está medio grave, ¿no? Porque 30 años después todos los sueños ya cambiaron, ya cambió absolutamente todo, incluyendo cómo puede cambiar una sociedad a partir de una pandemia, ¿no? O sea, esto empieza a hablar de una serie de cosas, de cómo reconfigurar probablemente las ciudades y tal vez dispersarse un poquito más, pero no dispersarse a comunidades donde no se produce nada. Y lo primero que debe de producir una persona que carece de recursos, pues son sus propios alimentos. Y los huertos urbanos son una solución perfecta, eficaz y que dignifican a la persona de manera inmediata, porque en ese momento ya también tiene un trabajo. Entonces se hace un círculo virtuoso inmediato. Si yo no puedo tener lo que voy a comer, eso se llama miseria. Puede haber pobreza, pero lo que no debe haber es miseria. Entonces, cuando tú ocupas la azotea de las casas, estos módulos de un hábitat que son habitables, lo que obtienes son espacios de producción. ¿De qué? De tu consumo primario, ¿no? Que es la comida. Generar un huerto que te satisfaga esas necesidades no es mayor problema. Y cuando estás hablando que estas unidades, estas células, las vas a sembrar para generar algunos espacios comunes también, no se trata de que cada quien en su azotea genere el 100% de sus alimentos, sino más bien a partir de esa participación eh, vas designando cuántos metros cuadrados necesitas para cada cultivo en función de la gente que hay en esas zonas, en esa área, y pues finalmente vas generando una producción de alimentos, pero de manera colectiva. Es muy triste ver, ¿no? Personas con pues, prácticamente nada, tener que entrar a una tienda y pagar algo que ya pasó por 5 o 6 intermediarios, y el costo del frijol simplemente ya es otro, cuando en realidad lo podías haber producido en la azotea de tu casa. Unos chilitos, unas calabazas, coliflor, zanahoria, chícharo. O sea, hay un mundo de verduras y ¿cómo se llama?, de leguminosas que te van a dar proteína, te van a dar todo lo que necesitas para un desarrollo sano, y que además eso después se convierta en un tema también económico de cuánto cuesta la comida. Pero lo peor es la comida chatarra, ¿no? Que al final tienes problemas de obesidad, diabetes, hipertensión, etcétera. O sea, son muchos círculos los que se desatan ahí, y lo que lamentablemente tenemos en todos lados son oxos para aventar para arriba, donde es la distribución masiva de veneno a todo lo que da, a todo lo que da. O sea, no hay un solo producto de Oxxo que no sea el agua embotellada, que por ya estar embotellada, ya estar contaminando, que sea positivo para
para una sociedad. No quiere decir que el Oxford sea una célula mala, simplemente que prácticamente está definiendo la dieta alimentaria, cuando en realidad podría ser algo tan simple como lo que ya platiqué, ¿no? O sea, autoproducción de alimentos, donde de alguna forma ordenada, pues eventualmente una comunidad puede acabarle vendiendo a otra comunidad y así sucesivamente y hacer un círculo virtuoso. Pero cuando tienes 36 metros cuadrados de construcción y no lo aprovechas en la azotea, más que para lo que hoy en día han definido los desarrolladores inmobiliarios, que las azoteas deben de ser el espacio para un espantoso y siempre horripilante rotoplas, una antena de Sky Dish o lo que se te ocurra, y finalmente un tendedero de ropa, que ese es importantísimo, ese sí es el único necesario e indispensable, pero hay formas de poder tender también la ropa en la azotea sin que esto haga feo el entorno. Simplemente, por supuesto que la ropa hay que tenderla, es de las cosas que hoy en día le van a quitar rapidísimo a toda tu ropa cualquier COVID que traiga ahí pegado, el que le pegue el rayo del sol, y ese es indispensable, pero el tinaco de agua y la antena son cosas que incluso por la tecnología hoy ya ni siquiera son necesarios, ¿no? Y el tanque de agua, peor aún. Entonces, nosotros que nos hemos fijado, por ejemplo, que en vez de invertir dinero del usuario final en cimentación para detener más de 1 tonelada de agua en la azotea, que en un sismo va a ser como un péndulo y va a hacer que eso probablemente se colapse si no está bien diseñado, pues mejor no le pongas 1 tonelada de peso en la azotea de agua. Simplemente, como comunidad, tienes que buscar ya sea un tanque elevado comunitario, cisternas, o simplemente a partir de la topografía colocar esa cisterna en la parte más alta y que baje por gravedad y se acabó. O sea, no tiene ninguna ciencia. Y en la historia de humanidad, en los pueblos que la gente va a visitar por ser bellos, lo único que no te vas a encontrar es un rotoplas en la azotea. Y la marca da lo mismo, ¿no? Pero un tinaco ahí en la azotea es la cosa más horrorosa, y aquí es lo primero que nos estamos fijando. No puede haber esas cosas, sin embargo no quiere decir que no vayas a tener los servicios, quiere decir que se pueden arreglar de otra forma muy simple, y lo arregla la gravedad, ¿no? Simplemente hay que colocarlo en el lugar correcto. Claro. Rafa, mencionabas este contraste en las casas de habitación que puede tomar 20, 30 años en pagarse, ¿no? Con una hipoteca bancaria que además tiene un costo enorme y cambia este sueño, ¿no? A través del tiempo, y cambian las condiciones del país. En contraste, haciendo ese juego, ese análisis, ese cálculo, ¿cuánto tiempo tomaría pagar una casa, un hábitat en condiciones similares? Ya no hablamos de 20, 30 años, tal vez hablamos de 5 años, tal vez. La idea es que sean 5 años. O sea, entre más vas produciendo, más va bajando el costo y más eficiente te vas volviendo. El producto que tenemos hoy en día es un producto que, al no estar fabricado masivamente, no puede todavía llegar a esos costos. Sin embargo, a partir de esa demanda, lo que vamos logrando es que se puede ir bajando el costo. Por supuesto, es a partir de una economía de escala, de conseguir algunos insumos adecuados, pero lo más interesante, poder desarrollar algunos elementos de baño, de fabricación nacional, y sobre todo de adecuados más a este tipo de casa. Cuando hablamos muchas veces de accesorios de baño, las casas de materiales pues están plagadas de productos importados. Es increíble que a veces hasta los excusados y las manijas de las llaves ya tienen que ser españolas o chinas o cualquier otra cosa. Y no, la verdad es que siempre puedes lograr hacer un diseño que, si lo empiezas a repetir, poder hacer este tipo de alianzas, pues sin duda puedes empezar a bajar el costo. Pero sí, definitivamente pasar de 30 años a algo que dure 5 años, pues es absolutamente distinto, ¿no? Y ese es un poco el objetivo hacia donde nos estamos moviendo. Que dure en cuanto al tiempo que toma pagarlo, correcto, pero la durabilidad del producto en sí mismo puede tener la misma permanencia que una construcción tradicional.
De hecho, un poco más, si no es que más, ¿por qué? Porque esto está hecho a partir de, eh, al estar al estar hecho a través de un ambiente controlado, tienes la certeza de que todo pasó por un régimen altísimo de control de calidad, que los materiales y todo fue probado previamente y que, por último, el concreto, que es extremadamente noble, en las fachadas pues prácticamente no necesita mantenimiento. Estamos generando algunos diseños donde estamos procurando que la pintura se utilice lo menos posible y que el resto sea el concreto, pero no este concreto gris horroroso, sino es concreto que le puedes dar algunos tonos a partir de agregados naturales que nunca, o sea, van a estar todos muertos con o sin COVID antes de que esos materiales se decoloren siquiera, ¿no? Entonces wow, le puedes dar ciertas pátinas al concreto, ciertos tonos, y por supuesto el gris no está peleado, el problema es cuando todo se vuelve gris, ¿no? Pero puede haber gris, puede haber unos colores beige, algunos colores rosados, siempre con agregados naturales que te permitan que esto envejezca por los siglos de los siglos, ¿no? Porque al final es la piedra natural triturada, insertada en el concreto. Entonces, respondiendo a tu pregunta, no, es de hecho todavía la durabilidad es mayor. Y una cosa más es el tema de la postventa. Normalmente, cuando tú recibes un inmueble, te dan tus llaves, te dan tu escritura y que Dios te bendiga y a pagar predial. Aquí es distinto, aquí en realidad lo que tú recibes de nosotros es una factura, porque nosotros no somos desarrolladores inmobiliarios. Nosotros entregamos una factura del inmueble, o del objeto, perdón, y este objeto, curiosamente, tú tienes la factura de algo que otro día te puedes ir con él a otro lado, y ahí es donde viene la parte interesante de un hábitat. Realmente es algo que te puede ir es un patrimonio que te puede ir acompañando en el lugar donde tengas la oportunidad de trabajo. Y entonces de esta forma, si en algún momento consigues un mejor empleo en otra localidad, en otra región, la casa se levanta y se instala y pues ahí ya quedó lista tu mudanza, ¿no? Es una maniobra muy simple. Esto no quiere decir que te la puedan robar, quiere decir que todo el módulo pesa 25 toneladas, o sea que está complicado que te lo roben, pero sí lo puedes desplazar de un lugar a otro y entonces esta inversión te puede ir acompañando hasta el punto donde, no sé, tal vez acabas rentando un terreno, instalas ese módulo que compraste hace 5 años, pero ahora que tienes un poco mejor ingreso porque conseguiste un mejor trabajo en este nuevo lugar, ahora instalas 3 módulos más y ya cambió completamente la configuración de tu casa, entonces la empiezas a ampliar, ¿no? Pero tu inversión no sigue contigo. Entonces se pueden hacer unas combinaciones bien interesantes con estas propuestas. Precisamente, qué interesante. Es decir, estos módulos están considerando que puedan modularse, que puedan integrarse más piezas a la casa habitación, de forma que a lo mejor hoy tienes una, mañana tienes 3 y tal vez en esos 30 años que ya pasaron no te alcanzó para una, te alcanzó para sumar 5 módulos que ya constituyen un patrimonio para generaciones. Es correcto. Y que finalmente, digo, siguiendo esta historia que planteas, imagínate que tienes 5 módulos, finalmente está la familia completa, es el momento en que todos están reunidos, pero los hijos empiezan a ir, uno se cambia hasta de país, y entonces ahora esos 5 módulos te quedan grandes, pues vendes 3 y te quedas con 2. Claro. Entonces pues puede ser algo que en algún momento sea una moneda de cambio para conseguir tal vez dinero en efectivo sin necesidad de deshacerte de tu inmueble completo. Entonces se pueden hacer varias combinaciones. Por supuesto no es ¿cómo se llama? No es algo que puedas planear de un día para otro, pero en una semana puede estar perfectamente relocalizado, sin problemas. Obviamente siempre vamos a depender de la capacidad de acceso al lugar, es decir, que podamos llegar con una grúa y un tráiler al lado del módulo. Si ya nos queda un poco más lejos, si se empieza a encarecer un poco la maniobra, porque deberás de llevar una grúa más grande y entre más lejos vayamos quedando, pues la grúa es más grande y sí se puede llegar a ser más caro, pero nunca
nunca volverte a ubicar en otro lugar te va a salir más caro que comprar algo de cero, eso Claro. jamás, ¿no? Porque aquí todo va a ir en función nada más de la grúa que necesites. El flete va a costar lo mismo, pero la grúa es la que va a cambiar definitivamente eh, esa, esa reubicación. De acuerdo. En Facebook, Andrés Ramírez nos pregunta qué servicios necesito en el lugar para poder instalarlo y cuál es el mínimo de metros cuadrados. Eh, Son 36 metros cuadrados, que es 12 por 3, que es el tamaño de la plataforma donde puedes llevar un módulo de manera económica. Eh, a partir de eso, ¿qué necesitas en el lugar? Si no hay absolutamente nada, se puede hacer un diseño completamente autosuficiente, donde en vez de pensar en un huerto en la azotea, pues ahora tendrás unas celdas solares, se instalarán unas baterías para que puedas seguir funcionando en la noche, podría meterse un sistema de captación de agua con algunos filtros, y en cuanto al baño, se utilizaría un baño seco donde al final los residuos se conviertan en tierra fértil y composta, que en realidad hacia allá deberán ir casi todos los baños, ¿no? Pero pues, se puede hacer un módulo completamente independiente. En dado caso que sí tenga servicios, lo único que se necesita es una clavija donde conectar la electricidad y una llave de jardín donde conectes el módulo, y para el desagüe, si te queda cerca una coladera que sea de aguas negras, obviamente, se conecta un tubo flexible y se acabó, eso es todo. Si no tuvieras este drenaje, sí se tendría que colocar entonces una fosa séptica, si estás en una zona urbana, para conectar directamente a la fosa séptica, pero hasta ahí eso sería todo. Estamos viendo que hay gente No que... necesita. Perdón. Bueno, iba a decirte eso, necesita estar plano, simplemente plano, para que tu casa no va a quedar de lado. Y algo que a veces, y también es muy conveniente, recomendamos, es que la casa se pueda colocar sobre unas especies como si fuera un muelle, a través de pilas pequeños como durmientes, haz de cuenta, que también se pueden ser parte de la propuesta, los podemos suministrar. ¿Y esto qué te beneficia? Y el beneficio más grande en conjunto de muchas casas que hagan esto es que no bloqueas la filtración del agua a los mantos acuíferos. Hay que acordarnos que cada obra que se va haciendo, cada obra, cada metro cuadrado que se construye, estamos taponeando la capacidad de filtración del agua a los mantos acuíferos. Entonces, simplemente tomar la casa y colocarla sobre unos soportes muy chiquitos que quede 10 centímetros despegada, va a tener los siguientes beneficios. Vas a poder seguir teniendo captación de agua a los mantos acuíferos. Cuando hablas de una casa da lo mismo, pero cuando hablas de miles de casas ya no da lo mismo. En una sí se va a filtrar el agua y en otra no. Segundo, vas a evitar al 100% el salitre. Así nunca más vas a poder tener una filtración de humedad. ¿Por qué? Pues simplemente ya te separaste de la tierra. Tercero, la vuelves mucho más térmica. La tierra te está jalando energía y te está enfriando la casa, y al separarla dejas correr el viento y se pueden hacer algunos diseños. De hecho tenemos algunos diseños donde entra aire frío por el suelo y sale aire caliente por arriba, y eso es un tema de física muy simple, pero en el momento en que la separas, pues lo que haces este efecto de sifón. Y otro que no es menor es que te aseguras, si ya conoces la zona donde vives y hay inundaciones, pues la vamos a levantar tanto como que seas el único que no le quede inundada su casa, ¿no? Por ejemplo, cuando hablas de casas cerca del Bodo de Soshaka, ¿no? Donde cada año se desborda y es un desastre absoluto, pues simplemente estas casas se pueden colocar estos elementos, quedan levantadas. Qué mal por la inundación, pero qué bueno que tú te quedaste arriba sin que siquiera te toque el agua, ¿no? Claro, Pues tiene completamente de muchas acuerdo. ventajas en poder instalar una casa así. Ujú. En Facebook también por mensaje nos han preguntado si hay opciones económicas para personas que quieren ampliar su construcción ya existente y que quieren disponer de un módulo de este tipo para colocar en el terreno adicional que tienen en su casa. Pero han sido claros en que tal vez el presupuesto es poco, las condiciones actuales en el país no permiten un endeudamiento muy robusto, ¿no?
Humavita tienes una solución en este sentido, pensando en pues, el contexto que estamos viviendo, que hay pocos recursos, el acceso a préstamos puede ser limitado. Eh, hasta qué punto es económico, digamos, acceder a un módulo Un Hábitat habitacional. A ver, creo que la economía comienza cuando lo que sea que pagaste lo tengas en tu casa al día siguiente. Ahí ya ganaste. Pero cualquier otra cosa la empiezas a pagar hoy y la vas a empezar a construir, la vas a sufrir. Y si estás ampliando algo de un cuarto más en tu terreno, pues es una obra. O sea, durante el proceso de obra, las obras no son muy simpáticas. Independientemente de cómo te quede al final, la obra como tal es ruidosa, hace polvo, hace ruido, hay cascajo, hay basura, eh, hay residuos, y es un proceso donde nos llena de alegría pensar a lo que vamos a llevar, pero a nadie nos causa alegría estar durante la obra. Entonces, la primera economía viene en eso, ¿no? Que cualquier centavo que inviertas, pues lo vas a tener en un par de días en tu casa funcionando. Entonces, si haces cuentas de todo lo que iba a pasar, por eso esto se vuelve una solución sumamente interesante. Eh, sí hay un proyecto donde hicimos algunas propuestas para cuartos de 3x3, 3x3x3 de altura. Y esta propuesta lo que trata es precisamente cuando quieres ampliar simplemente un cuarto. Aquí lo único que sí es necesario es que en la zona, muy cerca de esta zona, por lo menos se consuman esos 3 módulos que podrían ir en un tráiler, para que el flete no empiece a impactar en el costo. Acuérdate que cualquier material que vayas a comprar, el que sea, también lo vas a tener que llevar a la casa. O sea, todos van a pagar flete de alguna u otra forma. Compras cemento y te van a cobrar el flete, compras grava y te lo van a cobrar para llevar a la obra. Cualquier cosa va a causar un flete. Aquí el chiste es, en un solo flete te llega todo ya terminado, pero si no subimos al menos estas 3 unidades a un tráiler que podamos distribuir casi casi en la misma cuadra, ahí sí ya empieza a ser, ya se sale de una solución económica, porque el flete ya empieza a impactar demasiado. Pero sí se puede hacer, sí hay opciones, las hemos estado explorando, algunas han sido también para algunos programas de gobierno donde ayudan a la gente a que pueda ampliar un cuarto, pero aquí la idea es que en vez de que les den los materiales, pues mejor el cuarto que llegue terminado y al día siguiente lo pueden usar, al día siguiente, o sea, es muy rápido. Claro. En Facebook también preguntan, ¿cuál es la ventaja de este diseño de concreto contra los que venden reutilizando contenedores marítimos? Bueno, si recordamos con lo que empezamos, ¿no? De espacios para personas, los containers pues son espacios para contener cosas. Entonces ya de raíz hay una diferencia abismal. Uno es para contener objetos y otro es para darle espacios habitables a los humanos. Y lo voy a explicar. Un contenedor es una placa metálica engargolada, que es lo que le da la rigidez. Ese metal va a llegar probablemente a 38, 40 grados cuando le esté pegando el sol, y la verdad es que vivir adentro de un sartén no es cómodo. Cuando haga frío se va a enfriar a -2, -3 grados, a lo que realmente tengas en la temperatura exterior. Entonces, esa primera capa que contiene objetos, que a los objetos les da lo mismo la temperatura, es cero térmica, cero acústica. ¿Por qué? Pues porque hasta las gotitas de agua de una lluvia de helado van a sonar al interior. Finalmente, si tú quieres volver habitable un contenedor, hay que acordarnos que el contenedor tiene 2,40 de ancho, los módulos de un hábitat tienen 3 de ancho. ¿Cuál es la diferencia? Que una cama no te cabe ya en el sentido transversal, ya todo lo tienes que hacer en el sentido longitudinal, las circulaciones te quedan de menor tamaño, y la altura, los contenedores llegan a tener máximo hasta 2,80 de altura. Nosotros traemos 3 metros de altura libre. El metal, si estás en una zona
con humedad cerca del mar, pues se te va a acabar oxidando absolutamente todo y el metal sí lo vas a tener que estar pintando. El concreto no le vas a tener que hacer prácticamente nada. Eh, ¿Qué otra razón? Finalmente, la capacidad de carga de la azotea de un contenedor es nula. La maravilla de los contenedores, porque en ese sentido para el mercado internacional cambiaron radicalmente el comercio en todo el mundo a partir del contenedor, no a partir de Amazon, sino a partir del contenedor. Es que el techo de un contenedor no carga nada, o sea, prácticamente es una laminita muy delgadita. Entonces, si quieres usar la azotea, tienes que reforzar la azotea para poderla utilizar. Eh, si es que fuera el interés. Y bueno, la idea de un hábitat es que con 33 metros cuadrados construidos acabes teniendo 72 metros cuadrados habitables. En este caso, pues es la azotea. Nos hablabas en uno de los textos que has escrito y compartido sobre la economía del espacio en relación a los habitantes, es decir, que los elementos que existen al interior tengan un propósito, que no estén únicamente porque así se dio el producto, sino que fueron diseñados de origen con el ser humano en este caso en mente. Estamos viendo en pantalla un ejemplo de una casa, un hábitat. Eh, este tipo de elementos son los que podría esperar una persona que levante el teléfono y diga yo quiero mi casa, un hábitat. Es más o menos eso lo que podría obtener? Sí, tal cual. La idea de estas casas es que vengan completamente terminadas, que tú no tengas que hacer nada más que llevar tus plantas. Aclaro, las plantas no vienen incluidas. Este, pero tus plantas, tus cuadros, y se acabó. Lo que hemos hecho es que todos los diseños tienen que responder a las personas, ¿sí? Pero las personas no son un genérico. Las personas se desarrollan en un entorno, en una economía y en un nivel cultural determinado. Entonces, lo que en países nórdicos de Europa podría ser interesante tener grandes ventanales viendo un bosque de abetos milenario, a través de esta gran ventana con vidrio triple para no congelarte y tener una calefacción, pues aquí no aplica porque aquí tenemos sol, tenemos violencia y tenemos inseguridad. Entonces, un poco las casas en ese sentido pues están pensadas para que te puedas proteger, te puedas resguardar sin perder la iluminación y sin perder la calidad del espacio. Entonces, y la otra es que tenemos sol para aventar para arriba, entonces esos grandes ventanales aquí simplemente no funcionan. Entonces sí, siempre es la persona como centro principal del diseño, pero insisto, esa persona a partir de un contexto determinado. No quiere decir por eso que no pueda ser bello, simplemente hay que adaptarlo a esas necesidades y que no tengas que estar, por ejemplo, limpiando o invirtiendo en unas cortinas que se van a llenar de ácaros, y que finalmente van a afectar tu salud, pero que sí tengas iluminación, pero que de manera indirecta nunca pueda, más bien que de manera directa nunca puedan ver tal cual lo que está ocurriendo al interior sin necesidad de cerrar una persiana o una cortina. A veces vemos estos edificios, ¿no?, en pleno Reforma, todos acristalados, con todas las persianas abajo, en plena atardecer, pegándole el sol a todo lo que da, con el aire acondicionado adentro y con la luz encendida. Entonces ahí es cuando dicen, bueno, no entendieron nada de la arquitectura, ¿no? Absolutamente nada. Entonces, sí, la orientación, y como lo platiqué hace un rato, cuando hablamos de un conjunto de casas de un hábitat, lo primero que se va a pensar es precisamente en ese acomodo, en ese arreglo a partir de vientos dominantes y a partir del asoleamiento y el tipo de vegetación o topografía que existe. Si ya te vas a mudar, ¿no?, y compraste tu casa para una región como pudiera ser Chihuahua y te mudas a la Ciudad de México o al área conurbada de la Ciudad de México, tu casa va a estar sobrada en cuanto a aislamiento térmico, porque las condiciones en Chihuahua pues sí son extremas. Y en el Estado de México y Ciudad de México pues tenemos el clima más bondadoso que puede haber, ¿no? O sea, no, la verdad es que es un pan en el clima.
Si lo haces al revés, ahí sí ya se va a complicar la cosa, porque tu casa va a traer un grado térmico 1, cuando en realidad en Chihuahua necesitabas como el 8, ¿no? Porque ahí es calor más calor y de repente te congelas, o sea, no hay términos medios. Ahí sí al revés ya no funcionaría, pero bueno, definitivamente no hay el modelo universal que se adapte absolutamente a todo, porque esa adaptabilidad de soy todo y nada a la vez no es nada, ¿no? O sea, esa todología no existe tampoco. Claro. En este momento una persona interesada podría llamar y decir, quiero un módulo, ¿en cuánto tiempo me llega? ¿Desde un módulo se puede comprar? ¿Es posible hacer esa adquisición así como podría ser? Es decir, no necesitamos toda la tramitología que podría ser ya sacar la hipoteca y comprar una casa, etcétera. ¿Puede ser algo mucho más sencillo? Es sumamente sencillo. Acuérdate que cuando nosotros lleguemos a instalar, esto técnicamente no es una construcción, entonces no necesita permisos de construcción. Ojo con esto, no significa que la persona que va a recibir esto en su terreno no le vayan a pedir un, algún permiso o algo, pero esto técnicamente es un objeto. Entonces, pues sí, de un día para otro se puede hacer toda esta maniobra. No tenemos producto en stock, se fabrican, pero se fabrican muy rápido. Estás hablando que tú puedes hacer el pago esta semana y la semana que entra está lista la casa. Si es alguno de los modelos que traemos ya de línea. Eh, Ahora, cuando hablamos de la entrega, si es una casa nada más, si es un módulo, eh, el costo de la grúa va a impactar un poco más porque vas a tener que amortizar ese costo en tan solo 36 metros cuadrados de tu construcción. Pero si en la misma cuadra se compran 5 vecinos, se ponen de acuerdo y finalmente ya se hace esa maniobra, esa grúa va a instalar 5 módulos el mismo día, pero ya se prorrateó el costo entre 5. Entonces, el módulo va a costar exactamente lo mismo. Lo que te va a cambiar es el precio de la instalación, lo que te puede ser bastante más caro o cada vez más barato en la medida que esta grúa que vamos a llevar se utilice para entregar más módulos. Entonces aquí lo que les diría es pues ubicarse, ¿no?, con los vecinos y tal vez, pues si a veces los vecinos se juntan para arreglar el pavimento o las banquetas de su cuadra, pues aquí puedo decir, oigan vecinos, ¿cómo ven si hacemos esta maniobra? Y eso por supuesto pues el costo se te baja muchísimo. ¿Por qué? Porque estarías entregando más producto con el mismo recurso. Con una grúa podemos bajar de 5 a 8 unidades en una jornada de 8 horas. Entonces, pues evidentemente el costo es menor porque lo estás distribuyendo entre más unidades. Ujú. Ok. Oye, Pero Rafa, sí es un delivery, así tal cual, llegas y entregas, o sea, no hay mucho más que hacer. es mucho más sencillo que comprar una casa tradicional. Mucho, porque yo te voy a dar una factura. Ujú. Y tú pagas, yo te entrego una factura y ya se acabó. No hay nada más que hacer. Oye, ¿y hay acceso a créditos para esto? ¿Hay acceso a pago en mensualidades? ¿Hay algún plan similar? Lo que hacemos es, los contactamos, podemos hacerlo, nosotros no lo podemos hacer directamente, nosotros somos una empresa familiar, no somos un emporio ni nada por el estilo, somos una empresa que damos trabajo a cerca de 250 personas, que a su vez tienen sus familias, pero sale para tenernos aquí activos y tratando de innovar, pero no estamos muy lejos de poder ser un banco. Pero lo que sí podemos hacer es contactarlos con algunas empresas que sí se dedican a hacer temas de arrendamiento. Es decir, te quedas con tu deuda, ellos te la empiezan a arrendar y finalmente les es interesante porque si no llegas a pagar, pues la arrendadora se queda con una casa y se la lleva, ¿no? Es más fácil quitarte la casa en ese sentido. Por eso hay Sí. gente que sí se interesa en prestar. Pero, pero no, nosotros directamente no, y nos encantaría que las ventas nos dieran para eso, pero todavía no podemos. Ok. Pero vaya, una persona que pudiera acceder a un préstamo, digamos, personal bancario, ¿no? Con eso puede comprar su casita y poco a poco ir pagando su préstamo a través del banco. Es correcto, es correcto. Y algo bien interesante, vamos a poner el caso de una persona que consigue un préstamo bancario.
¿vale? Personal, con un interés altísimo, porque sí son terribles los intereses de los bancos. Pero ¿cuál es la gran ventaja aquí? Que si tú fueras a conseguir ese crédito para una casa y a partir de ahí vas y la compras, vas a pagarle a un notario, vas a pagar el traslado de dominio, vas a pagar predial, vas a pagar una serie de cosas que todavía no son tu casa y ya estás usando ese crédito para eso. Aquí la vas a pagar, la instalas y te olvidas de todo lo anterior, porque técnicamente este pedazo de construcción no va a afectar tu boleta predial. Técnicamente. Obviamente te lo van a querer a cobrar, etcétera, etcétera, pero bueno, ahí sí ya cada quien se defiende como pueda, porque eso ya nosotros no podemos hacer nada, pero técnicamente esto no es construcción. Pero vaya, se sabe, ¿no? Ustedes saben técnicamente cómo funciona y pueden dar cierto nivel de asesoría a la gente una vez Así que es. ya la adquirió. Así es, así De es. acuerdo. Entonces aquí ni siquiera le pagaste al notario para adquirir esa casa, aquí ya tienes tu casa. O sea, Claro. todo ese dinero se debe ir derechito a la casa e incluso hasta ponerle a lo mejor algunos accesorios, porque si tú sacas el costo de una casa, lo que no te están diciendo todavía es todos los impuestos que vas a pagar en el proceso de tenerla y jamás te la van a entregar de un día para otro. Nunca, nunca, así, imposible. Claro. Imposible. ¿Por qué? Porque hasta que no se hagan todos esos trámites no te van a dar acceso a la vivienda. Aquí simplemente pagas y está tu casa. O sea, no, en el tiempo es así, abismal. Y ni siquiera tienes que hablar con un señor que muchas veces no nos gusta platicar tanto con ellos porque tenemos que pagar por hacer papeles que se llaman notarios. Aquí no pasas por eso. Completamente. Nos preguntan en Facebook, ¿se puede personalizar el módulo en relación al tamaño y al diseño? Sí, por supuesto, lo podemos hacer, lo hemos hecho, pero depende mucho la cantidad que vayas a hacer. Sí podemos, por ejemplo, cambiar el color de la fachada, probablemente cambiar la estufa, podemos hacer algunos cambios, pero estos cambios sí van mucho en función de cuántos módulos van a comprar y en cuánto tiempo. Si no, sí te lo puede encarecer y tal vez alentar un poquito más el proceso en lo que conseguimos lo que sea que se te está ocurriendo hacer, ¿no? Ok. Pero por ejemplo, si quieren que la cocina en lugar de ser café, como lo que vemos en la foto, sea negra, ¿eso podría personalizarse? Sí, sí se puede, insisto, pero como no tenemos actualmente una producción masiva de algo, eh, eso podría alentar un poquito más el proceso en lo que conseguimos esas cosas y al final sí, Ok. sí se podría hacer. El costo, insisto, va a depender. A ver, en este momento estamos trabajando con unas personas que están planeando toda una aldea de 100 casas y por supuesto les podemos hacer el diseño tal cual a su medida. Pero Por si ya estás supuesto. hablando de una compra de 100 casas, ¿no? Ahí por supuesto lo haces a la medida, ¿no? Ujú. ¿Qué más quieres y se lo ponemos? Si es para una sola, sí se complica. Claro. Esto da pauta a un tema bien interesante. Una vez que ya está la casa instalada, ya pasaron tal vez 10 años y yo necesito cambiar mi estufa porque la estufa tal vez es así, ya dio de sí, ¿no? El tiempo de vida de la estufa tal vez ya haya terminado. ¿Qué tan fácil es modificar el interior de la casa cuando es necesario ir cambiando esos detallitos? La instalación del baño, la instalación del gas, etcétera. Ahí algo que está bien interesante es que como está hecho todo en la fábrica, tú habrás visto a lo mejor alguna vez en un coche, en una bicicleta, en un objeto, todo trae un número de serie. Entonces, ¿qué sucede? Esos números de serie están en cada objeto Ujú. y en algún momento tú llegas, escaneas el número y como es el servicio postventa, el kit completito se te puede mandar y ya lo reparas tú. Pero sabemos perfectamente bien todas las piezas con las que está compuesto, entonces no tienes que ir a averiguar a ningún lugar y se te puede suministrar sin ningún problema. Claro. Para concluir, nada más para no dejar de responder, obviamente una pregunta muy importante que nos hacen en Facebook. Con esta concluimos. Nos dicen directamente cuánto cuestan, Rafa. ¿Cuál es el costo de estos módulos? Directo y a la yugular.
Bueno, las casas pueden empezar a costar desde 170,000 pesos, que es un precio bien interesante. Y digo desde porque después le puedes ir equipando cualquier cantidad de cosas, ¿no? Eh, 170,000 pesos es la casa todavía sin salir de aquí de la planta. Eso le tendríamos que agregar el flete y la instalación según el domicilio. Eh, pero sí, por ahí arrancan los precios. Ok, ¿cómo puede una persona acceder a más información? ¿Cómo pueden contactarlos para acercarse, entender y pues comprar una casa? El, bueno, la página es umhabitat.mx, el canal de Facebook pues es el que estamos ahora, en Umhabitat, y en el correo electrónico de ventas@umhabitat.mx. Eh, y pues listo. Y entrando a la página web, que ahí viene más información acerca de lo que estamos haciendo. En este momento la página web está muy enfocada para el tema COVID, porque traemos una onda ahí de aumento de capacidad hospitalaria, pero no se espanten, en la parte, en el Facebook nos pueden seguir hablando y vamos detallando esos temas de la casa habitación. Perfecto, eso haremos. Muchísimas gracias, Rafa, por tu tiempo y por tan interesante propuesta. Creo que somos varios, incluyéndome, que ya estamos viendo cómo le hacemos para hacernos de una casita Humavit. Perfecto, ¿no? O sea, ya aquí los esperamos. Buenísimo. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias a las personas que se conectaron. Dejen sus comentarios para seguir en la conversación y nos vemos a la siguiente. Buen día, Rafa. Buen día a la gente. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bye.